Y bien, una de las primeras preguntas. Entonces, ¿por qué solo damos por abajo? ¿Por qué decimos que solo damos por abajo para cada partición? Porque si se fijan, esto es básicamente la pregunta 1-2. Cuando vos agregás un punto, la longitud aumenta. ¿Sí? No podés, o sea, no hay algo que se vaya achicando. ¿Sí? Entonces, esta definición que dimos jugaría el rol de suma inferior. Porque cuanto más puntos agregás, por un lado, más cerca estás de la curva, ¿no? Por supuesto, esto está mucho más lejos que la parte roja de la curva. Cuanto más puntos agregás, más cerca estás, y además te vas acercando, te vas creciendo el, en cuánto es la longitud de lo que estás midiendo. ¿Sí? Bien. Esta cuenta es un poco complicada hacerla, por eso la pregunta 1-2 habla de las propiedades. Bien. No quiero decir que no haya maneras con truquitos de resolverlo, pero... ok. La, la pregunta 1-1 en realidad es solo aplicar la fórmula, ¿sí? Es entender qué es lo que es una partición, qué es LFP y qué es lo que te queda, digamos. Entonces te dan un caso explícito y tenés que hacer una cuenta. Digamos, son bastante sencillas, las funciones están dadas. O sea, a diferencia de cuando definimos suma superior y suma inferior, acá no hay que calcular el supremo del ínfimo de nada. Entonces simplemente es evaluar en los puntos que te dicen, ¿sí? Y calcular esta función, ¿no? Y calcular esta suma. ¿Sí? Y aparte son particiones con 3 y 4 puntos, una función sencilla, no hay mucho más de eso. ¿Comentarios o preguntas que tengan hasta acá? Hasta acá ninguna. Bueno, después lo que dice es, como mencionamos, acá las particiones, las longitudes van creciendo cuando pones más puntos en la partición, podés tomar el supremo, ¿sí? De eso. Ese conjunto es no vacío porque tenés la partición trivial y eso te da un número. Está acotado inferiormente porque la longitud siempre es mayor o igual que 0, porque está sumando números mayores o iguales que 0, pero en principio no tiene por qué estar acotado inferiormente. ¿Sí? De hecho, vamos a ver, no quiero... Ahora, una pregunta ahí. Sí. Superiormente no estaría acotado por la curva real de la gráfica. Claro, el problema es el problema es que no hemos definido eso. No hemos definido qué es longitud propiamente dicho. Y, o sea, si tiene una longitud, efectivamente, está acotado por la longitud de la curva. Pero, bueno, en realidad habría que probarlo, pero digamos que nos creemos eso.
pero el problema es que podría no estar acotado. Es complicado ver que una curva no esté acotada, digamos, que la longitud de una curva no esté acotada. Podemos ver con un ejemplo primero que no, digamos, es un poco de trampa, pero bueno. Vamos a ver primero con un ejemplo, es un poco tramposo. Claro, es que en realidad, si te tomas cada vez particiones más finas, es como que en un momento se va estancando. O sea, la longitud máxima no la puedes superar, ¿no? Bueno, vamos a ver. Primero, esto es un poco trampa porque no estoy poniendo una función continua, pero esta función, ¿sí? Es una cosa así, entonces, si vos te tomaras, sé que esto no es una función continua, ¿sí? Pero si vos quisieras calcular la longitud llegando a 0, por ejemplo, si tomás la partición, ¿no? A poner que este es 1. Entonces, decís, bueno, me tomo esta partición. Me tomo esta partición. Entonces, en este lado, la distancia fue por lo menos 1. Y después para el otro lado, sumo algo que es mayor o igual que 0. Después agrego este punto. Y acá también estoy agregando por lo menos 2 por lo menos. Agrego este punto. Estoy agregando por lo menos 2. Entonces, puedes ir agregando así, y esta curva tiene longitud no acotada. ¿Sí? Es un poco trampa porque no es continua en 0, pero esta curva tendría longitud no acotada. El tema es que vos podés reproducir algo parecido a esto con una función que sí sea continua. Si vos construís una función así, esta función, bueno, no estoy diciendo cuál es, ¿no? Hay una manera de... Esta función es lo mismo, en vez de ser seno de 1 sobre x, es seno de 1 sobre x por algo que tiende a 0. Digamos que es raíz enésima sin decir cuál es el límite. ¿Sí? En principio esta función no tiene por qué estar, la longitud de esa función no tiene por qué estar acotada. Sin embargo, sí es continua, digamos, no es un problema eso. Después, de hecho, podemos ver teniendo la fórmula explícita, ¿no? Al final, más allá de que sin probarla, podemos ver que hay funciones que con esa fórmula no llegarías. ¿Sí? Bien. Pero créeme que aunque no estoy del todo seguro si esto anda, pero podés poner una función acá, multiplicándola, que tenga límite en 0 y pero que esta longitud no sea finita. ¿Sí? Sin embargo, sí, lo que pasa es que uno dice, bueno, pero esa curva es un poco rara. Sí hay muchos ejemplos que sí podés probar que tienen longitud finita. Déjame ver si acá estaba esto al final o no. Hubo algunas partes que se sacaron porque...
para que no quedara tan largo, pero podemos mencionarlas. Por ejemplo, ¿no está esto? No. Por ejemplo, si la función es creciente o decreciente, o si está. No probamos. No, superior a longitud. No, no está. Mira, lo que les decía. Si tenemos una función creciente o decreciente, como es el caso que te piden calcular al final, supongamos que es creciente y querés calcular, sé que esto es muy suave, o sea, es una función muy suave, pero igual se cumple la propiedad. Querés calcular la longitud entre esto y esto, ¿sí? Lo que va a pasar es que esta longitud siempre es menor o igual que esto más esto. Entonces, con eso obtenés una cota superior para todas las longitudes parciales, digamos, y por tanto va a tener supremo. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, se prueba de una forma muy sencilla, que es la siguiente. Cuando vos tenés algo así, ¿no? Entonces, vos lo que estás diciendo es, la fórmula de la longitud es algo complicada, estoy de acuerdo, pero si vos tenés algo así, ¿no? En esta partición, en una partición cualquiera, vos decís, bueno, me tomo esta longitud, ¿sí? Pero esa longitud es menor o igual que la suma de estas, ¿sí? Eso, vamos a escribirlo con violeta esto. Eso es, bueno, lo pueden probar de muchas maneras, pero es la distancia, la forma más efectiva de ir de un punto a otro de la línea recta, entonces lo otro suma más, pero pueden estudiarlo, digamos, no es un problema. Entonces, vos acá lo que estás obteniendo es lo siguiente, estás obteniendo que raíz cuadrada de I más 1 menos AI al cuadrado más f de AI, digamos que es creciente, ¿sí? Así lo puedo escribir así, más 1 menos f de AI al cuadrado raíz cuadrada, perdón, esto era lo que estaba en rojo. Para toda partición, vos tenés que en cada subintervalito, raíz cuadrada de AI más 1 menos AI al cuadrado más f de AI más 1 menos f de AI al cuadrado. Esto que está acá es menor o igual que lo otro. ¿Qué es lo otro? La diferencia de las alturas, es decir, f de AI más 1 menos f de AI. Repito que esto es porque es creciente, si no tendría que ser valor absoluto o poner menos, digamos, más AI más 1 menos AI. Entonces, cualquier partición, en cualquiera de los subintervalitos de la partición tenés esta desigualdad. Si vos sumás todas las fórmulas rojas, tenés la longitud para esa subpartición. ¿Sí? Pero, si sumás todas las fórmulas violetas,
lo que tenés es A1 menos A0, más A2 menos A1, más A3 menos A2, más A4 menos A3. Entonces te cancelan todos los A, salvo el primero y el último, te queda AN menos A0, y lo mismo con las Fs, te queda F de AN menos F de A0, pero eso es exactamente esto más esto. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si la función es estrictamente creciente o estrictamente decreciente y continua, va a tener una longitud. ¿Sí? Y la cota para la longitud siempre es la suma de los bordes, básicamente. Si se fijan, es algo parecido a la prueba de que cuando veían que si una función es monótona, entonces era integrable, lo que hacíamos era algo parecido a esto. Escribíamos la suma en una equipartición, la suma superior y la suma inferior, las restábamos, y lo que iba pasando es que se iban cancelando. O lo que en un bloquecito era una suma superior, en el siguiente era parte de la suma inferior. ¿Sí? Entonces acá es algo similar, digamos. En filosofía, digamos, en esencia es algo similar. No es la misma cuenta, pero en esencia es algo similar. Entonces, efectivamente, si es monótona creciente, tiene una longitud. Pero si da muchos giros muy rápido, no. ¿Sí? Bien. Esto no era ninguna parte. En algún momento lo fue, pero no, ahora no es ninguna parte. Y de hecho después en la segunda parte digamos, lo que te hace es probar que si es derivable y hay cierta función que es derivable, entonces, que es integrable, entonces va a tener longitud. Pero en principio la longitud no está definida y podría ser infinita. ¿Preguntas? Bueno, vamos a seguir entonces. Bien. Ok. Bueno, entonces tenemos visto cómo cuáles son los problemas que pueden aparecer en longitudes, pero no vamos a entrar en eso en ningún caso. No vamos a estudiar algo que tenga longitud infinita. Bien. En el 1.3, bien, no les voy a decir cómo hacerlo, pero si ven, esta propiedad obviamente se cumple para integrales, ¿no? Es la propiedad de aditividad respecto al intervalo. Y eso
Se ve en integrales, tuvo una prueba en integrales. Quizá puedan ver esa prueba y adaptarla, ¿sí? Eso, traten de ver esa prueba y adaptarla. Bien, y la última pregunta de la parte 1 lo que dice es lo siguiente. Nosotros, para definir la longitud, lo que hicimos fue aproximar por una poligonal. Sí, dijimos, bueno, me aproximo por una poligonal, veo cuánto da y eso es que hago supremo en eso, límite si quieren, pero hago supremo y eso es lo que me da. Ahora, ¿qué pasa si la curva ya es una poligonal? Bien, entonces acá tienen que ver dos cosas. Primero, tienen que ver que en realidad, si toman una partición que tenga estos puntos, ya no cambia, digamos. ¿Sí? O sea, si toman una partición, esto tienen que verlo, ¿no? Pero si una partición tiene los puntos de la propia partición de los quiebres de la función, ¿sí? Donde cambia la pendiente, entonces eso te va a dar una longitud y cualquier partición más fina que tomes te va a dar la misma longitud, no puede cambiar. ¿Sí? ¿En qué parte decís? Em, ¿Mm? Lo que pasa es que, o sea, en la fórmula entre dos puntos de la función es esto, ¿no? O sea, cuando estás en un subintervalito, la fórmula es f de AI más k por x menos AI. Y k es esa pendiente, digamos. La pendiente no cambia, pero la función sí. Si derivás la pendiente, estoy de acuerdo que te va a dar 0, salvo en los puntos de corte, pero ahí no es derivable y no pasa nada. Digamos que te da 0 siempre. El problema acá es el siguiente, que uno podría decir, tenemos esto acá, esta fórmula, que tenemos que probar, la longitud de f en una b es la integral de entre b h de x. Estoy de acuerdo que h, la función h, por como está definida, sí es constante, a trozos. ¿Por qué? Precisamente la derivada de f va a ser k en cada subintervalito, k sub i, y después va a ser 0. Pero no podemos aplicar algo como los ejercicios con el teorema fundamental que te decían, bueno, derivo los dos lados y veo que me queda. Acá sí o sí vas a tener que calcular cuánto es L de F de A, de AB, ¿sí? Y después ver que efectivamente es esa integral. Otra manera que pueden, digamos, pueden hacerlo a mano, ¿sí? Pero pueden usar las partes anteriores. Pueden usar las partes anteriores. Porque si ven acá, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa si hubiera un solo intervalo? ¿Qué pasa si la función es lineal?
Entonces, f de x es k por x más alfa. No sé. Entonces, ¿qué pasa acá? Cualquier partición que vos te tomes, acá te va a quedar esta longitud, acá te va a quedar esta longitud, acá te va a quedar esta longitud, acá te va a quedar esta longitud y acá te va a quedar esta longitud. Hay que escribirlo, pero te va a dar eso, ¿no? Así que la longitud para esta partición que marqué es la distancia entre A y B. ¿Sí? Entonces, en este contexto, LF de AB es la distancia de AF de A B, F de B. ¿Sí? Esto lo tienen que verificar con la fórmula, pero lo tienen. ¿Sí? Por ejemplo, para probar esto, alcanza con ver que para cualquier partición lo que te queda es esta fórmula. Después tomar supremo, como solo tiene un punto, te queda ese número. Entonces, en este contexto podemos probar, ¿no? Esto es, ¿cuánto es esto? Esto es raíz cuadrada de b menos a al cuadrado más f de b menos f de a al cuadrado, ¿sí? Esto es algo. ¿Y esto que está acá cuánto es? Es cuánto cambió, pero cuánto cambió es k por b menos a. Así que eso que está ahí es raíz cuadrada de b menos a al cuadrado más k por b menos a al cuadrado. ¿Sí? Ok, y eso sacando el b menos a de factor común, ¿sí? ¿Qué te queda? B es mayor que A, por eso no tengo cuenta de valor absoluto. Acá había un cuadrado, perdón. Esta es la fórmula que te piden. ¿Sí? Entonces, lo que hay que ver es formalizar esto y tratar de ver cómo se puede generalizar a cuando son así por trozos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hay que hacer acá es, no queda otra que elegir, o sea, no queda otra que meterse con la definición. Calcular explícitamente, como nos dan un ejemplo concreto, no queda otra que calcular explícitamente qué es cada cosa. Bien. ¿Preguntas? O sea, volvamos al problema. Lo que digo es, primero pensar, que es afín directamente, que es una recta nada más,
y tratar de ver si se cumple la fórmula para la recta. En ese caso van a tener que estudiar cómo te queda la partición, poniendo la fórmula en la partición y ver qué te queda. Y después tratar de ver cuando son varios pedazos. Pero van a tener que usar la definición. No les queda otra que, para calcular L de F, no les va a quedar otra que usar la definición. Lo que va a pasar acá es que para cuando es solo una recta, digamos, todas las particiones le van a dar lo mismo. Y cuando son varias rectas, cuando es afinatrozos, lo que les conviene siempre es, usando las partes anteriores, ver que cuando una partición ya tiene todos los puntos de corte, entonces la longitud no cambia por agregar otro punto. Entonces tienen que calcular y después es verificar que esa cuenta que les dio es igual a esa integral. Que, bueno, por supuesto, pueden usar las partes anteriores incluso aunque no las hayan hecho. ¿Sí? Cuando digo las partes anteriores, digo las que son teóricas. El 1.1 es un ejemplo, pero el 1.2 y el 1.3 puede ser útil para esta parte. Bien. Después lo que se intenta hacer es usar la fórmula que obtuvimos para las funciones afines en cualquier función, que sea derivable, obviamente, porque estás usando la derivada. Entonces, para eso lo que se hace es seguir todo un camino hasta llegar a que la fórmula es válida. Y por último, te piden calcular en un ejemplo concreto cuánto mide. Entonces, bueno, lo que se hace acá es eso, es la construcción para llegar a la fórmula de la integral. Bien. La pregunta 2.1, bueno, van a tener que tratar de entender cómo encontrar eso, digamos. Digamos que son propiedades de derivadas, que con las propiedades derivadas que vimos en el curso pueden deducir esto de forma más o menos directa. Tengan en cuenta acá que que la derivada es continua, ¿sí? Tengan en cuenta acá que la derivada es continua. Y esta fórmula que se pide en el 2.1 es eso, se deduce de algunas propiedades que vimos de derivada. Además que si les digo es casi que decirles el ejercicio. Vean por ahí, se deduce de varias de las propiedades que vimos de derivada. El 2.2 bueno, como dice, se puede usar la parte anterior y la sugerencia para entender que se da esa desigualdad. ¿Sí? Si se fijan,
Claro, hay que llevarlo a qué es realmente, porque si se fijan, en realidad no es exactamente la fórmula que aparecería en la integral, ¿sí? O sea, en la integral lo que te quedaría acá, o sea, usando la fórmula de 2.1 pensando en integrales, ¿sí? Lo que te quedaría sería lo siguiente, que f de b menos f de a es menor o igual que la integral entre a y b de f' y la integral entre a y b de f'. Eso lo sabemos, pero, pero claro, no es esa fórmula la que querés, ¿sí? La fórmula que querés es la que viene abajo. O sea, porque es lo que te piden, estoy diciendo, ¿no? Entonces hay que tratar de adaptar esto, no a, o sea, no con f como está acá, en los bordes quiero decir, sino con h. Hay que tratar de hacer aparecer h, ¿sí? Si se fijan en lo que hice hoy para funciones lineales, es un poco algo parecido a eso. Hay una manera de llevarlo con algo parecido a eso. Bien. El 2.3, lo único que hay que ver, bueno, es la sugerencia básicamente. O sea, nosotros en el 2.2 probaste una desigualdad entre la longitud de una partición, entre la longitud de f y una partición de una suma superior para h, pero con la misma partición. Entonces lo que tenés que hacer es, para cambiar la partición, es como, igual que como hacíamos en muchas pruebas en integrales, tomar una partición más fina. Que ahí te dicen exactamente cuál es. Pero van a tener que usar la parte anterior porque es un caso particular, digamos. Para la parte 2.4, bueno, hay que concluir como se concluyen muchas pruebas de integrales, ¿no? Cuando terminaban probando, bueno, y entonces es integrable, lo que decían era cierta cosa, bueno, es más o menos igual como hay que concluir, ¿sí? Y bueno, y por último, la parte 2.5 es una integral, nada más. Que no es de las difíciles. Hay que hacer una cuenta primero para plantear bien la función que te queda adentro, pero no es difícil. Bueno. ¿Preguntas? Sobre todo si ustedes estaban trancados en alguna parte o algo que quieran ver. Uh-huh. Bien. A ver, contame qué hicieron y veamos qué era el 1.3. Ok. ¿Cuál truquito se les ocurrió?
Te cuento por audio porque si no... Sí, te obvio. voy a matar. O sea, porque nosotros lo empezamos analizando las hipótesis, o sea, llamamos un conjunto LC al conjunto de las longitudes de F en el intervalo AC y llamamos a alfa el supremo de ese conjunto. Okay. Y razonando de la misma manera, Sí. otro conjunto LB, pero en el intervalo CB. Se ve, perfecto. Y sabemos que existe el supremo por la hipótesis de que Sí, que es rectificable en ese intervalo. Perfecto. Entonces después dijimos que lo que queremos probar es que el conjunto L formado por las longitudes de F en el intervalo AC está acotado superiormente, eso nos indicaría que es rectificable. Y además queremos probar que el supremo de ese conjunto es alfa más beta. Claro. Entonces lo que empezamos fue tomar una partición P que sea la unión de las particiones que usamos para cada subintervalo, o sea, para el intervalo AC y el BC. Sí. Pero después creo que hicimos una hipótesis que me parece que está mal, que fue suponer que el conjunto que llamamos L, que sería las longitudes de F en el intervalo grande AB, es la suma de los conjuntos que llamamos LC y LB, que son el conjunto de las longitudes en los otros dos intervalos más chicos. Creo que ahí fue porque pensamos tipo que si definíamos el conjunto así, la prueba, digamos, sería análoga a como vimos Bien. Como vimos Bueno, que entonces, el supremo de la suma de un conjunto era la suma de los Está perfecto. Entonces, lo que hay que probar es que efectivamente es la suma. Entonces, bien, lo que planteé me parece muy interesante. Vos lo que estás diciendo es, yo quiero probar que el supremo de un conjunto es la suma de dos supremos. Eso no tiene por qué ser siempre así, pero vos lo que decís es, bueno, en mi caso yo voy a probar que el conjunto que quiero, el L, es la suma de los otros dos. Bueno, perfecto. Lo que tenés que probar es que efectivamente es la suma. Y si es la suma, entonces esa prueba vale. Bien. Entonces, lo que hay que verificar es que sea la suma. ¿Cómo probás que es la suma? Tenés que decir que... Vamos a escribir un momento. Lo que estás diciendo. Recordemos, ¿no? Vos tenés L sub A y L sub B, digamos. Estás diciendo que este conjunto es la suma. Entonces lo que tenés que probar es que para todo L, bueno, no voy a usar esta L, ¿no? Para todo L, X en L, existe Y en LA y Z en LB, tal que X es Y más Z. Si probás esto, ya está. A ver. Bueno, no miento. Esto lo que te daría es esta desigualdad. Lo otro que tenés que ver es que para todo I en LA, para todo, o sea, Z en LA, en LB, entonces I más Z pertenece a L. ¿Sí? Tenés que probar, y ahí tenés la otra desigualdad y por tanto tenés. Entonces, esto sería la prueba con supremos, pero para lo que vos querés, para lo que a vos te interesa, lo que tenés que probar es eso que dije. Uno, tenés que probar que para todo X en L existen Y en LA
Z en LB, tal que X es igual a I más Z. Y 2, que para todo I en LA y Z en LB, I más Z pertenece a L. ¿Sí? Esto es lo que tenés que probar. Ahora yo lo que te digo es que recuerdes que son X y Z. O sea, X, a ver si está bien lo que estoy diciendo. Bueno, hay un problemita acá. No es cierto que sean la suma. A ver, déjame pensar bien. Sí, no es cierto que son la suma. O sea, si fueran la suma, esto sería una prueba. Pero no es cierto que sean la suma. Vos lo que sí podés llegar a probar es 2. 2 sí lo podés probar. ¿Sí? Pero 1 no. Lo que podés probar de 1 es lo mismo, o sea, esto es igual que en integrales. Lo que podés probar en vez de 1 sería 1', que no te sirve para probar que sea la suma, es que para todo x en L existe un x' en L con x menor que x', menor o igual, tal que x' sí cumple eso. Bueno, entonces, el problema que hay para probar que es la suma, que en realidad no es la suma, es el mismo que hay en integrales. Entonces, te sugiero que veas la prueba de integrales, o sea, la misma prueba en integrales, cuando probamos que la integral entre A y C más la integral entre C y B es la integral entre A y B. ¿Sí? Cuando vimos la primera vuelta de integrales, no ahora, sino cuando estuvimos la primera vez con integrales. Porque adaptar esto para que te quede bien con suma y eso es casi que reproducir esa prueba y los argumentos van a ser más o menos lo mismo. Está buenísimo, muchas gracias. Bien. Bien. ¿Otras preguntas que tengan? Si quieren de práctico, si quieren del curso en general. Dale. Ah,
Ah, ¿vos decís cambio de variable en general o el ejercicio 7 en particular? El ejercicio 1.7 en particular. Ah, está, perdón. ¿Qué práctico me habías dicho? Ta. El 12 no es de integrales ya. A ver, ¿dónde está? Bien, para que te comparto y me decís bien dónde. O sea, está. Este decís. Mm. Este, supongo que es este. El 4B. Ta, ta, ta. Ok, déjame ponerlo acá. Bien. Ta. Bien, entonces, en este caso, lo tenemos, a ver, por las dudas, me voy a escribir. Tenemos esta función. Tenemos f de x igual a la integral entre 0 y x de 1 más seno de seno de t de t. Entonces, bueno, primero, eh, ¿cuál es la derivada de esta función? Entonces, f' de x, por el teorema fundamental, es 1 más seno de x. ¿Sí? Que fíjate que acá hay un detalle, ¿no? Entonces, como más allá de que lo de adentro era complicado, como es entre un número fijo y x, lo que te queda es lo de adentro, nada más, un tema fundamental. Ta. Entonces, acá hay un comentario, digamos, al pasar, ¿no? Porque me dicen, bueno, calcular la inversa, la derivada de la inversa en algún punto, en un punto específico, quiero decir. F es invertible. Bueno, si te fijas acá, como esto, lo máximo que, o sea, lo más chico que puede ser es -1 y tenés un 1 sumando, la derivada está mayor o igual que 0, pero los puntos donde vale 0 son puntos aislados, entonces el signo te va quedando cosas como si con 0 y el resto siempre positivo. Así que es estrictamente creciente. Bien, después, cuando te piden f a la -1 prima en 0, por fórmula, digamos, esto, voy a escribir lo mismo, esto es lo mismo que 1 sobre f' en f a la -1 de 0.
Entonces, vos lo que F' la tenés, ya sabes cuánto vale. Entonces el problema acá es esto. Y, a ver, esto en general es imposible resolver la inversa de una función. ¿Tá? Entonces, si a vos te piden algo con la inversa, alguna herramienta tenés que tener. No te van a pedir algo en... Si yo acá hubiera puesto, en vez de 0, hubiera puesto 7, no hubieras podido hacer este ejercicio nunca. Entonces, esto que está acá, o este número que está acá, están puestos porque son sencillos, fáciles, se puede resolver. En este caso concreto, que esto también vale para todo tipo de ejercicios, tenés una función y querés saber cuánto es, o sea, f a la menos 1 de 0, f a la menos 1 de 0 es y, bueno, es x, tal que f de x es 0. Entonces, vos querés que la integral, que esta integral que no sabés calcular, te dé 0. Exacto. En general, en integrales, cuando te piden algo con derivada y es una integral que no sabes calcular, no tenés otra opción que igualar los límites de integración. O bueno, o hacer que algo sea simétrico y que ahí sepas que sea 0, pero eso, digo, podría ser, se me ocurrió ahora, pero que en todos los ejercicios que veas así, en general lo que pasa no es eso, es igualar para que sea la integral de un punto a sí mismo y por tanto te quede 0. Bien, y acá, bueno, para terminar, digamos, el ejercicio, ahora simplemente hay que sustituir. Teníamos que f' era 1 más seno de x, entonces, en este caso, es 1 más seno de 0, que es 1. Porque seno de 0 es 0, seno de 0 es 0. Pero en general, digamos, si te confunde esto con... Bueno, hay otro más. Vamos al otro que parece un poquito más complicado, que es el 5. El 5 lo que dice es, tenés esta función, y te pide la inversa en 0. ¿Sí? La derivada de la inversa en 0. Es lo mismo, digamos, para... Bueno, acá hay dos chances, digamos, en realidad, pero como por cómo son las opciones tenés que tomarte la positiva. Pero entonces te están preguntando f', perdón, f a la menos 1 prima en 0 y f a la menos 1 de 0. Hay dos opciones, más 1 y menos 1, pero por cómo son las derivadas tiene que ser 1. Y f' de x es un medio, y el teorema fundamental acá no lo puedo aplicar así nomás, sino que tengo que hacer regla de la cadena. Entonces acá es la derivada de lo de arriba, 2x, por lo que está dentro en x cuadrado, es decir, menos x cuadrado al cuadrado sobre 2, es esto. Entonces, bien, en 0, ¿no? Porque entonces tenemos que f menos 1 prima en 0,
es 1 sobre f' en f a la menos 1 de 0, que es lo mismo que 1 sobre f' en 1, que es igual a 1 sobre, bueno, esto en 1, y esto en 1 es 1 medio por 2 por 1 por e a la, bueno, 1, 1, 1, 1, menos 1 medio. El 2 se va con el 1 medio y como el e a la menos está dividiendo, en realidad es e a la 1 medio, que es lo mismo que raíz de. De vuelta acá, la otra capaz que tenías dudas, pero esta función nunca se tiene que integrar, porque, o sea, nunca tienen que calcular la integral de eso, porque no tiene primitiva elemental. Quiere decir que no pueden escribir esa integral como una composición, suma, producto de trigonométricas, exponenciales, polinómicos, logaritmos. Así que hágaslo. Sí. No, eso no quiere decir que no haya otras funciones parecidas que no tengan primitiva elemental. Por ejemplo, si tenés la integral de x por e a la x cuadrado, esta no tiene primitiva elemental, pero esta sí se puede calcular. En este caso, lo más sencillo es aplicar cambio de variable. Sí, exactamente. O sea, entiendo que es un poco confuso, pero creo que va a ser, digamos, si te complica un poco, va a ser mejor que practiques con los viejos, digamos. Con los del adicional, ¿no? En el adicional hay bastante. En el 11 adicional hay bastantes ejercicios de este estilo. Y que también hablan de, o sea, derivar inversa, ¿no? También hablan del máximo intervalo de donde es invertible y, y cualquier cosa pregunta en el foro, digamos. O sea. Y bueno, no sé si tienen otras preguntas. Hasta y medio. Eso que no, hay dos más nomás, así que decime nomás. Fracciones simples. A ver, nosotros no vamos a entrar demasiado en ese tema, digamos. No vamos a. Pero, o sea, sí pueden haber. O sea, no estoy diciendo que no vayan a haber ejercicios de fracciones simples con raíces complejas. Pero lo que sí vamos a hacer siempre, para no complicar demasiado, es que las raíces complejas sean simples. Es decir, que no hayan con multiplicidad. Porque, por ejemplo, vos podrías resolver la integral de esto, por ejemplo, x cuadrado menos 1. Esto acá, digamos, para raíces complejas no va a aparecer. Entonces, déjame ver. ¿Qué parte era, si te acordás?
No, lo tengo acá, no te preocupes. Ok, entonces. Integral de 4x menos 3 sobre 3x2 más 3x más 2. Ok, entonces, bien. Esto en realidad ya está en el sentido de que no se puede simplificar más. ¿Sí? Entonces, vos lo que tenés que hacer, vamos a... ¿Cuáles son las integrales con raíces complejas que conoces? Bueno, hay una que tenés que saber sí o sí, que es esta, que es arcotangente. Y la otra que tenés que, bueno, esta la puedes deducir, digamos, no es, la tenés que saber sí o sí, pero bueno. La otra es esto, que es logaritmo. ¿Ah? Entonces, estas son, digamos, los pilares que tenés para calcular raíces complejas. Entonces, una manera que vos podés llegar a resolver este que está acá, no, está perfecto, eso es lo que tenés que hacer. O sea, ¿qué es lo que pasa? Para esta función en concreto, sí, literalmente es esto, literalmente es esto. Pero es que es que eso, lo que hiciste es reacciones simples para el caso complejo. Claro, entonces, ahí va. ¿Qué pasa cuando haces báscaras? Entonces, si vos haces báscaras, muy bien, vamos a hacer báscaras. Esto es 3x cuadrado más 3x más 2. Entonces, esto es, bueno, hay que hacer las raíces, ¿no? Las raíces de esto son, bien, entonces, sí. No, es que es eso, o sea, acá vos vas a tener lo que dijiste vos. A ver, lo que pasa es que es eso que te digo, o sea, fracciones simples en este contexto, a ver, ¿cómo sería? Fracciones simples es llevar tu problema a algo que conoces la primitiva, básicamente. Entonces, si vos tenés, por darte un ejemplo, ¿no? Esto, vos no sabes calcular esto, pero sí sabes calcular esta y sabes calcular esto. Entonces lo que haces es pasar esto a esto. Entonces acá lo que tenés que hacer es lo mismo, es pasar esto a una parte que sea como arcotangente
y una parte que sea como, como logaritmo. Exactamente. Sí, 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 sí. No, es que está, es, digamos, lo que tenés que hacer es eso, es pasar a algo que sea de esta forma y algo que sea de esta forma. O sea, no con x cuadrado más 1, pero puedes llevarlo exactamente. Que creo que en OpenFin está hecho, cómo llevarlo, pero no recuerdo. Este, sí, para raíces complejas, porque en sí, no, a ver, o sea, en sí, vos lo que tenés es, bueno, sí, em, tenés x más a, bueno, x menos a más i b, x menos a menos i b, abajo, y arriba cualquier cosa. Cx más d. Entonces, el primer cambio de variable que podés hacer, o sea, haces un cambio de variable que es esto, lo llamas u, ¿sí? A la parte, solo la parte de x menos a. Entonces te queda la integral entre c'x, porque va a cambiarlo de arriba, de prima. Bueno, en realidad el c no, pero el de sí, dejémoslo así. U menos ib, u más ib. En realidad esto está como, o sea, no hay números complejos, en realidad está multiplicado. Yo lo escribí de esta forma, pero está multiplicado, ¿sí? Lo que tenés que hacer es, con este cambio de variable, lo que haces es sacar la parte real de la raíz, ¿sí? Si vos recordás, la que conoces es esta, y esta, las raíces son más i menos i, tienen parte real 0. Entonces, con este cambio, sacaste la parte real. Y después el siguiente cambio es sacar el b, ¿no? Que es poner segunda. Entonces acá lo que haces es, en vez de u, pones b por v, ¿sí? Y acá podés sacar de factor común simplemente. Y ahora esto que está acá es v cuadrado más 1, que es la que conoces, la que sabes calcular. Entonces siempre son estos dos pasos. Si arriba tenés un polinomio de grado 1, si no tenés que hacer la división primero, pero o sea, la división igual, o sea, lo otro que te quede es un polinomio, así que eso está, es fácil la integral, digamos. Pero está, pero los otros cambios son siempre los mismos. Es sacar la parte real primero con un cambio de variable. Sacar la parte real con un cambio de variable lineal que es solo trasladar. Después llevar la parte, llevar la raíz imaginaria que sea 1 i menos i, digamos,
que es hacer otro cambio de variable lineal solo multiplicando. A ver, después tenés fórmulas y decís, ya me acuerdo que si tenía esto, en realidad lo que me daba, pero digamos, es siempre este procedimiento. Claro, está perfecto. Está. Sí, sí, es eso lo que tenés que llegar. No, muy bien. Un placer. Bueno, muy bien, nos vemos.